grabado. A ver, por favor, alguien. Ya está grabando, ahí dice. Ya se inició la grabación. Excelente. Entonces, buenas noches. Disculpen el retraso. Mañana voy a formatear esta máquina y dejarle en orden. Es que he estado saturado de trabajo y no he podido. Desde hace 8 días quiero formatearla, pero mañana sí, definitivamente, para que el sábado no tenga inconveniente. Bueno, mire, primero tengo que dar un par de avisos. Las personas que recientemente se matricularon conmigo o con la asignatura, porque hace poco se han matriculado al menos un par de estudiantes, para ello pues yo tengo un aviso. La actividad 1 es la que ya se entregó, pero como ellos recientemente se matricularon, el licenciado Marvin Gracias ha dicho que les da prórroga y tienen hasta el domingo a medianoche. El domingo es 3 de octubre, hasta medianoche para entregarla. Si por razones muy graves usted se llega el domingo a medianoche y no puede, en ese caso sí comuníquese conmigo, ya sea por el grupo de WhatsApp o en el correo oficial, para buscarle una solución, ¿verdad? Porque entiendo que estamos en una pandemia y que a veces hay problemas serios, etcétera, etcétera. Entonces, si usted, digamos, es un caso de esos, que se llega el domingo a medianoche, se venció la prórroga y todavía no puede, necesito saber las razones por las cuales usted no puede. Entonces, ese es el primer aviso. Y segundo, de que el sábado a las 10 de la mañana pues tenemos tutoría. Déjenme ver la agenda. Aquí tengo la agenda. Voy a revisarla para... Entonces, tengo entendido que ya está en la plataforma la agenda para este sábado y veamos qué dice. Ahorita solo déjenme revisar acá porque... no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta mientras abro la agenda, porque con estos líos que tuve con la máquina estoy un poco retrasado. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les parecieron las preguntas de la tutoría 1? Que esa tarea la mayoría ya la entregó. Yo no he comenzado a calificar porque como hubo prórroga, pero el domingo voy a hacer un espacio para comenzar a calificar. Permítame, aquí estoy encontrando ya permítame un momentito. Aquí tengo aquí está. Vamos a ver la agenda propuesta para este día, rapidito. Veamos, aquí está la agenda, la voy a ver. La tecnología saca de apuros, pero a veces cuando da problema es que da problema. Y el asunto es que yo esta máquina la uso solo en mi casa, donde yo trabajo en el día. Bueno, tengo una máquina excelente porque esa la uso todos los días en horas de oficina y claro, pero ya eso me queda de elección. Veamos la agenda para este día. Dice indicar a los estudiantes los lineamientos generales de trabajo para este ciclo. Recordar a los estudiantes las tareas a entregar y el material a lectura a leer. Responder las dudas y consultas que tengan los estudiantes sobre la materia. Elaborar una presentación tomando en cuenta cada uno de los siguientes temas. Dice. El origen de la educación en El Salvador, la reforma educativa de 1940, reforma educativa de 1968 y reforma educativa de 1994. Vale, eso es lo que pide ahora la cátedra, ¿verdad? Entonces ya vamos a iniciar con eso. Solo déjenme ver en la agenda para el sábado, que aquí la estoy revisando en este momento.
trata sobre dice para el sábado, bueno, entonces el contenido de la unidad 2 ya está. Entonces, para este día, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, sí les agradecería antes de entrar a revisar brevemente la agenda. Bueno, el ciclo, hasta donde yo sé, sigue todo normal, un poco retrasado y todo, ¿verdad? Pero ahí vamos. Yo, por los problemas administrativos que habían en la facultad, tengo entendido que mañana, o sea, hoy termina su periodo la junta directiva y el viernes, o sea, mañana, entra la nueva directiva que se supone que va a ser más afín a lo que es la universidad en línea y las cosas se van a arreglar, se van a corregir. Entonces, les cuento esto para que no nos desanimemos. Hay que aprovechar esto de la universidad en línea. Para mí es una brillante oportunidad. Primero porque usted estudia desde su casa. Claro que es pesado después de salir a trabajar y todo eso, pero es una gran oportunidad y hay que aprovecharlo. Vale. Luego, para este sábado, pues nos corresponde revisar el material que ya está en plataforma. Por favor, descárguenlo, traten de leerlo y el sábado pues lo vamos a discutir. A mí me gustaría que leyeran porque yo el sábado presento unas ideas, pero esas ideas que presento no es palabra de Dios. A mí me gustaría que en la medida que yo voy presentando la idea, usted haga su comentario. Si es posible, diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Porque yo entiendo que estas asignaturas son conceptos básicos. Vaya, ahora, según la agenda, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, pasaría ya con lo que plantea la agenda para este día. Bueno, para este día la agenda dice que yo tengo que hablar sobre el origen de la educación en El Salvador, y luego las famosas reformas. Entonces, en cuanto al origen de la educación en El Salvador, ¿qué podemos decir de la educación en El Salvador? Que bueno, no es tan antigua como ustedes pueden creer, ¿verdad? Y ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Es un país que comenzó con un par de escuelas en todo el territorio, después fue creando otras y otras y otras. Y la mayoría de los docentes era empírico. Empírico quiere decir que no han recibido una correcta formación pedagógica, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo. Entonces, la gente que trabaja eso lo hace a pura intuición, ¿verdad? A pura intuición. Ahí a la compañera Catherine le acaban de enviar el link. Vale. Bueno, sigamos entonces. Entonces, la educación en El Salvador comenzó con profesores empíricos. Es decir, bueno, mire, este es más educadito, este al menos puede leer y escribir. Pongámoslo de profesor. Y lo pusieron y le pagaban. ¿Qué sabía él de pedagogía? Nada. ¿Y a dónde podía ir a estudiar pedagogía? A ninguna parte, no había dónde. Pero él era buena persona y lo miraban así como muy educadito y entonces, bueno, dijo, pongámosle profesor, ese es el inicio de la escuela en El Salvador. Estamos hablando de que las primeras escuelas estaban en las pocas zonas urbanas. Entonces, después fueron creando más escuelas
y en zona urbana, por supuesto. Y luego ya crearon las escuelas en la zona rural. Y cuando ya habían varias, fue que ya comenzaron a pensar, bueno, no podemos seguir con profesores empíricos. Y entonces comenzaron a ya interesarse por una formación pedagógica para los que quieran dedicarse a ese oficio. Por supuesto, formación pedagógica limitada. Todavía no habían tantos avances en lo que es educación. Y claro, estamos hablando de hace muchos años. Vale. Pero luego fue evolucionando y la psicología, la pedagogía fueron haciendo descubrimientos de tal manera que se dieron cuenta que la educación no es algo que se puede dejar para improvisar, porque al darse cuenta de los descubrimientos, por ejemplo, Piaget, él habla del desarrollo del niño. Incluso dice, hasta los 12 años ya el niño ha formado bien su pensamiento abstracto. Antes no. Esos detalles así, el docente tiene que conocerlos. ¿Por qué? Porque si va a enseñar matemática y el niño todavía no tiene bien definida su pensamiento abstracto, pues le va a costar mucho. Si él llega, llena la pizarra y habla de algo que no miran, solo miran unos símbolos en la pizarra, entonces al niño le cuesta. Por eso, pero de repente dicen, no, mejor démosle granitos de arroz para enseñarles a contar, para enseñarles la suma, esto y lo otro. Entonces el niño está parte de lo concreto a lo abstracto. Ese es un gran avance, porque la matemática es abstracta. Vale, entonces, ¿por qué se tiene que hacer así? Es que como no tiene 12 años de edad, entonces el pensamiento abstracto todavía no está bien formado. Tengo que darle ayudas. Es como ponerle una andadera a un tiernito que comienza a caminar. Esa andadera es para que no deje de practicar. Es un apoyo. Después hay que quitársela. Pero en el momento, cuando él comienza, hay que ponérsela. Vaya, pero ¿y de dónde sale entonces esa idea? De los descubrimientos que habían hecho los psicólogos, los pedagogos y todo eso. Vaya. Entonces, más o menos, ya después, ya la escuela se organizó mejor. Se creó el famoso, que antes no era Ministerio de Educación, era Ministerio de Cultura, así se llamaba, que después cambió a Ministerio de Educación. Ya el gobierno, el Estado, crea una institución que va a velar por la educación en El Salvador. Después surgen las primeras universidades. Eso fue posterior. Más o menos ese es el inicio. Ahora, aquí me dicen que hablemos un poquito de las reformas. ¿Cuáles reformas? Bueno, ya cuando las escuelas estaban establecidas y ya había un ministerio de cultura que era pequeño, no como ahora el MINED, que es un monstruo. Ellos comenzaron a sistematizar y le daban al profesor un programa, así se llamaba, nada de currículum ni nada de esas cosas. Y el programa que llevaba los temas que él tenía que desarrollar. ¿Cómo? Pues nadie le decía cómo. Por eso le digo yo que era golpe de intuición. El profesor dedicado lo que hacía era leer los últimos descubrimientos de los psicólogos, de los pedagogos, de los expertos en didáctica e incorporarlo. Vale. Entonces ya al menos era un gran paso, porque la educación ya estaba sistematizada, al menos había un programa a seguir, antes no había. Entonces algo se había hecho y ya estaba la escuela funcionando y ya había un Ministerio de Educación que iba a encargarse de eso, ¿verdad? Y los profesores no eran grandes preparados, pero algo habían ido a medio aprender, ¿verdad? Y la gente aspiraba en ese tiempo
a estudiar segundo grado. Segundo grado era un doctor en aquel tiempo. Si la gente apenas con gran dificultad estudiaba primer grado, los que vivían cerca de la escuela. Kinder no existía. Después crearon el segundo grado. Y el segundo grado era toda una maravilla. Así fue creciendo y creciendo. Pero en 1940 las cosas ya estaban más estables, más organizadas, ya se hablaba de metodología, de formas de evaluar, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, vaya, mire, este programa que tenemos es obsoleto. Obsoleto porque solo da la lista de temas para desarrollar en un año y hay que ver al docente cómo le hace. No, así no. Este asunto es delicado. Ya los científicos, los psicólogos y toda esta gente ya ha dado indicaciones terribles que hay que incorporarla. Entonces deciden en 1940 por primera vez modificar lo que era el programa, que ya desde entonces no se llamó programa. Comenzaron ya a hablar de la palabra currículo. Y ese ya no era un simple programa porque no era la simple lista de temas. Ya entraba, tal vez el currículo de entonces no era tan preparado como el de ahora, pero ya no era una simple lista de temas, sino que ya incorporaba, por ejemplo, cómo iba a evaluar y daba algunas recomendaciones así generales para cada tema. Claro, no había mucho, pero ya era bastante, porque se daban sugerencias, tanto para desarrollar el tema como para evaluar. Claro, sugerencias limitadas, pero es un gran paso. A eso le llama reforma educativa de 1940. El gobierno vio la necesidad, sobre todo porque había visto que en otros países la educación ya estaba bien organizada. Entonces digo, bueno, El Salvador hay que ponerlo al día, pero ese programita que está ahí es muy rústico. Y contrató gente, hicieron un nuevo programa que le llamaron currículum y ya era oficial, pues ya era obligatorio. Nos dan muchos detalles si capacitaron o no capacitaron a los docentes. Como hacen ahora, se inventan algo, llaman a los docentes a capacitación, una capacitación rápida y vaya a trabajar. No dice claramente si capacitaron o no a los docentes, pero hubo una primera reforma en 1940. El Salvador como Estado se formó en 1821 y hasta en 1940 el primer intento de actualizar el programa educativo, que ahora se va a llamar currículum. Es un gran paso, pero eso le da idea a usted que este asunto no es tan antiguo. Vale, dejemos eso, vamos con el otro tema, porque voy a tratar que esto sea algo breve. Viene la reforma educativa de 1968, con Beneke, ministro de Educación Beneke, que se hizo famosísimo. Beneke había vivido, estudiado en Japón, era salvadoreño, pero por alguna razón tuvo que viajar allá. Entonces, cuando vino aquí, puchica, Beneke era una eminencia, pues venía de estudiar de Japón y Japón siempre ha tenido buena fama en educación, en tecnología, por muy rudimentaria que sea la tecnología de entonces. Y entonces Beneke vino y le dijeron, hoy vas a ser ministro de educación, cuando en gobiernos militares. Y le dijeron, mira qué haces, nosotros vamos a apoyarte con los recursos, esto y lo otro. Y entonces Beneke lo primero que hizo es revisar el sistema educativo, las escuelas, los docentes, el currículum, bueno, revisó todo. Y él descubrió dos cosas. Una, que los muchachos se habían quedado exclusivamente en aritmética, la pura aritmética. Tal vez, pero eso en casos muy especiales, álgebra, hasta allí.
Y aparte de eso, todo el mundo saliendo mal en matemática. Y Bene que se dio cuenta que los que salían bien no era porque eran buenos para matemática o porque el profesor era brillante. Salían bien la mayoría porque si salían mal, le metían sus hinchazos en la casa. Entonces ellos, para evitar esos golpes que antes no eran prohibidos, hoy sí, mejor se esforzaban por salir bien. Entonces el profesor no necesitaba ser un excelente profesor porque el muchacho iba obligado a sacar buena nota. Y entonces Bene que vio todo eso. Él venía de otra cultura. Y por otra parte, en Japón había visto ya la tecnología que no vamos a compararla con la de hoy. No existía internet, no había celulares, etcétera, etcétera. Pero sí habían televisores. Entonces él fundó la famosa televisión educativa y le regaló televisores a la mayoría de escuelas. De aquellos televisores no era un plasma como ahora, nada, eran televisores. Yo que ya no soy tan, como dice un compañero, soy modelo 60, como que fuera carro. Entonces yo todavía recibí mis clases con televisores antiguos, lo que llamaba televisión educativa, BN que la fundó. ¿Y eso en qué consistía? En que habían teleclases, es decir, el docente seguía siendo el profesor clásico, pero en determinado momento él tenía que encender el televisor y se daba una teleclase. En un primer momento de una asignatura y después de otra. La teleclase duraba lo que dura una clase. Digamos, eran 2 asignaturas diarias por día. O sea, por cada día habían 2. Por ejemplo, había una teleclase de inglés y ahí estaba el señor hablando inglés y esto y lo otro. Y había otra teleclase de ciencias. Salía el profesor de ciencia y mostraba algunas cosas. Y todos los televisores a esa hora encendidos en todo el país viendo la teleclase. Terminada las 2 teleclases, pues se seguía en el método tradicional, la profesora ampliaba lo que habíamos visto en teleclase. Vaya, entonces cuando Beneke dijo, mire, para resolver los problemas de matemáticas, vamos a meter como principal dentro del currículum la famosa teoría de conjuntos y otros temas que antes no se veían. Ya existía la teoría de conjuntos, pero aquí no la conocían. Aquí era pura aritmética y que el que era bueno en matemática tenía que ser bueno 10 en aritmética. Y allá a lo lejos, en algunos casos, un poco de álgebra. Entonces Beneke dijo, todo el mundo está saliendo mal. Es que la matemática hay que modificarla. Entonces dijo, incorporen la teoría de conjuntos. No la teoría de conjuntos como la llevan ustedes en la asignatura que se llama lógica y teoría de conjuntos. No. Es una teoría de conjuntos de lo más elemental, ¿verdad? Y además incorporó otros temitas por ahí porque él decía esto es lo que le hace falta. Al estudiante le dan pura aritmética. Entonces incorporemos esto. Probablemente lo habrá hecho con buena intención, ¿no? Y entonces sucede que en todas las escuelas había, y entonces era la admiración hasta de otros países, porque comparado con Honduras, por ejemplo, El Salvador en tecnología educativa toda la vida va muy arriba de Honduras. Si las escuelas en El Salvador tenían televisión educativa, en Honduras no. Para que ellos vinieran a tener eso, pasaron varios años. Claro, eso ponía a El Salvador en otra posición. Ahí la gente decía, puchica, este ministro, sí, mire, este sí sabe. Pero después comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque
los cipotes iban, estudiaban teoría de conjunto y esto y lo otro, que era lo que había incorporado Beneke, y sacaban 10 en matemáticas, en los exámenes, porque la teoría de conjunto ustedes la conocen, no es complicada. Pero cuando le ponían sumas, restas, problemitas de divisiones, problemitas de esto, de lo otro, de aritmética, salía mal. Entonces dijeron, bueno, la matemática, el programa de matemáticas que este señor modificó es un desastre. Y fue una crisis, estoy hablando exclusivamente de matemáticas, porque las otras materias no tuvieron ese problema. Matemáticas sí. Vale. Entonces, no hallaban qué hacer, pues, y luego los televisores sí ayudaban, porque sí ayudaban, pero en matemáticas creían que no. Y todo se enfocaba a los libros de matemáticas, porque aquel cipote que antes solo era aritmética y que a la pura fuerza sacaba buenas notas, hoy como es teoría de conjunto mantiene su buena nota, pero no sabe gran cosa de aritmética. Y los papás a la antigua decían, bueno, ¿y este cipote ni dividir puede? ¿Qué va a hacer a la clase de matemáticas? Ah, pero era bueno en conjunto y era bueno en esto, en lo otro. Pero los papás de la antigua decían, no, es que primero aritmética y este cipote no está aprendiendo nada de aritmética. Vale. Y así se mantuvo tratando de buscarle solución, se comenzaron a hacer algunos cambios así a nivel de escuela. Mire, probemos con esto, cambiemos esto, porque el MINED no sabía exactamente qué hacer frente a todo eso. Cuando hablamos de tecnología educativa, solo estamos hablando de que había un televisor en cada aula, especialmente para tercer ciclo, no tanto para los demás grados, y bachillerato, que sí tenían su televisor. Y la teleclase, que la teleclase yo creo que sí estaba bien preparada de cualquier asignatura. Vale, eso era toda la gran tecnología y se inventaron lo que es el canal, no recuerdo si era el 8 o el 10, pero había un canal, el único canal que servía solo para eso. Vale, y entonces, pero después ya muchas escuelas decidieron no recibir la teleclase porque no miraban claro los resultados. En otras escuelas se robaron los televisores, etcétera, etcétera. Entonces, como que había ahí una crisis. Llegamos a 1994. En 1994 estaba una señora de apellido Cano, muy lista, muy inteligente. Ella era la jefa de redacción de la prensa gráfica y después se salió de ahí porque la nombraron ministra de Educación. Ella dijo, no, paremos este desorden. Quiero un currículum nuevo y capacitaciones matonazas para todos los profesores a nivel nacional. Le asignaron un buen presupuesto y de repente llaman a todos los maestros a nivel nacional. Este es el nuevo currículum, esta es la metodología que van a usar, esta es la forma como van a evaluar, etcétera, etcétera. Ya era un currículum totalmente nuevo. Es más o menos como el que usamos ahora. Ya le decía los temas, pero se los dividía en conceptuales, procedimentales, actitudinales, y además le ponía ahí sugerencias de cómo evaluar, etcétera, etcétera. Y aparte había un cuadrito para hablar de la metodología sugerida para esos casos. Entonces, esa reforma educativa de 1994 sí cambió muchas cosas, pero en positivo. Y luego los profesores ya capacitados y con currículo en mano, que era obligatorio, comenzaron a trabajar en las escuelas, siguiendo todas esas indicaciones, la teoría de conjuntos y todo lo que había agregado Beneke se mantenía, pero no era la prioridad. Eso cambió un poco porque el cipote era bueno en aritmética, era bueno en álgebra, pero también sabía de conjuntos, pero los conjuntos no era la prioridad como en tiempo de Beneke. Entonces los papás quedaron satisfechos porque dijeron, bueno, hoy sí el cipote sabe de aritmética.
pero también sabe de conjunto, pero sin descuidar a los otros. Pues los papás se sintieron un poco más satisfechos y la educación cambió drásticamente, hay que reconocerlo. No perfecto, llevaba siempre sus fallas, pero mejoró, esa es la palabra, mejoró gracias a esa reforma educativa. Y que esa reforma no fue solo en currículum, metodología, implicó hasta el tema administrativo, porque por ejemplo antes había lo que se llamaba un delegado departamental para todas las escuelas de ese departamento. Y era la máxima autoridad y había que viajar hasta donde él esté, donde esté, para que le aprobaran algunas cosas, para trámites. No existían las oficinas departamentales como ahora. No, había un delegado y él tenía 2 secretarias y un carrito y eso era toda la oficina del delegado. Entonces la ministra dijo, no, no puede ser así. Entonces, modificaron todo administrativamente. Fue cuando se crearon y se fortalecieron ya las oficinas departamentales de educación y como la reforma apenas comenzaba, contrataron lo que hoy se llama asesor técnico pedagógico. Los famosos asesores que no los contrataron para que estén liquidando bonos. Oye, eso hacen. No, los contrataron para que vayan a las escuelas, capaciten a los docentes, asesoren a los docentes, estén allí a la par del docente. La idea era buena. Hoy han cambiado todo eso. Hoy un asesor técnico rara vez llega a la escuela. Él pasa más ocupado ahí liquidando bonos, haciendo cosas que no debería hacer, pero esa es la triste realidad en El Salvador. Ahora, esta reforma educativa mejoró incluso eso, porque imagínense, a un asesor pedagógico le daban 15 escuelas, él tenía que ir a visitar una cada día, hablar con los docentes, asesorarlo, orientarlo. ¿Por qué? Porque como era un nuevo programa, el docente probablemente se podía confundir, no sabía qué hacer, ahí llegaba el asesor. Entonces, la idea era buena. Entonces, eso es gracias a la reforma educativa. Y además ya había incorporado dentro del currículo y dentro de todas las estrategias lo último que había descubierto en didáctica, en pedagogía, en metodología, es decir, en todas las áreas que tienen que ver con educación, y ya apareció para entonces el famoso constructivismo, que antes no se hablaba de constructivismo, antes era de otro modo. Siempre decían, bueno, el estudiante aquí viene, no sabe nada, viene en blanco. Yo, profesor, voy a llenar ese cerebrito que viene en blanco. Y entonces resulta, que a partir de la reforma dijeron, no, el asunto no es así. Y fue tan grande la reforma educativa que quedó establecido de manera oficial que el protagonista de la clase no era el profesor. Eso no quería decir que no se necesitara el profesor, sino que como el estudiante es quien construye su propio conocimiento, según lo que dice el constructivismo, el profesor viene a ser un apoyo. El profesor presenta y presenta adecuadamente el conocimiento, las ideas, y las presenta de tal manera que el estudiante le encuentre utilidad. Al encontrar, mire, esto me va a servir, esto que está enseñando el profesor, no es que esto ya me va a servir. Entonces el estudiante incorpora ese conocimiento porque lo ve de utilidad. A eso es lo que el constructivismo le llama el aprendizaje significativo. Entonces, pero queda claro que a partir de esa reforma el profesor no es precisamente el protagonista, tiene un papel importante, pero quien va a decidir aprender o no es el estudiante, eso es personal, eso es como la motivación. Yo puedo estimularlo para que se motive, pero quien se va a motivar es él. Yo lo que puedo hacer es crear condiciones que lo estimulen para que él se motive. Yo no puedo motivarlo.
Por eso a veces la gente confunde cuando le dicen a alguien, anda a motivarlos. Lo que él puede hacer es ir a estimularlos, a incentivarlos para que ellos se motiven, porque eso es personal. Entonces, así es esto del aprendizaje significativo. Esto me va a ser de utilidad, esto me gusta, está bien atento y lo incorpora. Y al incorporarlo surge un nuevo conocimiento. ¿Hecho por quién? Por él. ¿Y el profesor de qué sirvió? Bueno, fue el quien le presentó la idea que él vio de utilidad. Eso es constructivismo. Todo eso se desarrolla a partir de la reforma educativa de 1994. Para mí, la mejor reforma que ha habido, porque creo que ya no ha habido otra, es esa, la de 1994. Y eso es que todavía no existía Internet, no existían los celulares. Sí que había ya unos primeros celulares, unos grandes celulares del tamaño de un ladrillo que ocupan los albañiles para hacer casa. Y eran carísimos. Y el minuto de saldo de un cuarto, eso era terrible, era carísimo. No cualquiera tenía celular, ni por sueño que iba a tener internet como ahora. Recibo la clase de la Universidad Nacional en mi celular. Eso no existía. Entonces, la reforma educativa para mí no fue perfecta, pero mejoró considerablemente en muchas cosas, solo que no incluyó la tecnología educativa. La ministra quitó los televisores de las aulas, los poquitos que quedaban antiguos, y otros como ya lo habían robado o se habían arruinado. Ya no había televisores, entonces no había tecnología porque no existía una tecnología adecuada para meterla a las escuelas. Internet, celular y todo eso fue después. Todavía, por ahí como quiero ver qué año puedo decirles, como en el 2000, ya está hablando del nuevo siglo, como en el 2014, 11, 12, 13, 14, ya habían celulares de esos de a $10, que no valían $10, valían mucho más. Ni por cerca que iban a tener internet. Ya el minuto de saldo ya había bajado el precio. Eso eran los celulares. Entonces, ¿cómo iba a pensar la ministra de ese tiempo en incorporar celulares e internet? No existía. Estaban los primeros celulares que solo era para llamar de emergencia a alguien porque era caro el minuto. No como ahora, que los hipotes andan su celular y en eso pasan el día entero, no quieren ni comer, están ocupados jugando, chateando. Antes no era así. Celular era exclusivamente para llamadas de emergencia porque era caro. Los privilegiados que tenían un celular, no como ahora que cualquiera tiene hasta 3 celulares y mejor que el de los profesores. Bueno, entonces, eso de la tecnología educativa, internet y todo, si eso es relativamente nuevo. El Salvador siempre ha estado arriba de los demás países centroamericanos, excepto Costa Rica. Costa Rica es otro rollo. Por ejemplo, cuando aquí en El Salvador se crearon las aulas informáticas, que al principio se llamaban CRA, le daban a la escuela, a algunas escuelas, no en todas, le construían una sala que se iba a llamar CRA, le ponían 25 computadoras IBM con memoria RAM de 256, ni siquiera 1 mega, ni giga, nada, eran 256 kilobytes. Imagínense una computadora de lo más antiguo, y eso era lo más avanzado. Vaya, y contrataban a un encargado de aula informática que enseñara a usarla y todo eso. Y solo le dijeron, esta computadora úsela en educación para mejorar los aprendizajes. Pero nadie le dijo cómo hacerlo. Simplemente ahí vea cómo le hace, pero el objetivo es ese. Vaya. Y entonces, cuando El Salvador hizo eso, de un solo pencazo metió, creo que eran 400 aulas a nivel nacional. Imagínense construir 400 aulas, cada una con 25 computadoras en red.
y a contratar a un encargado a tiempo completo que se va a encargar de eso. No solo de darle mantenimiento, sino de enseñarle a la gente a utilizar la tecnología. Eso era una inversión fuerte, que valía la pena, por supuesto, pero ¿y por qué hizo eso el gobierno? Porque no había muchas computadoras, era un lujo tener una computadora. Y el gobierno quería que los jóvenes aprendieran a usar la tecnología. Entonces dijeron, bueno, que no las compren porque no pueden comprarlas, nosotros las vamos a comprar y ahí que aprendan. Cuando El Salvador hizo eso, imagine un país pequeño, pobre, de repente amanece con 400 centros de cómputo que ellos le llamaron CRA. Claro, eran más escuelas, pero no todas las escuelas les dieron. Una porque no tenía electricidad y la mayoría fueron para área urbana, no rural. Y además le pusieron conexión a internet con una velocidad terrible que hasta vergüenza da en este tiempo. Ahora el internet residencial es de 50 megas. En aquel tiempo era para que usted entrara a ver su correo, había que darse su tiempo. Era terrible, pero eso es lo último en tecnología. Ahora, ¿por qué digo que estaba arriba El Salvador? Porque yo en esa época, ya tengo mis días de estar en eso, en esa época participé en un evento internacional en Panamá, invitado por Microsoft, y ahí nos dieron las estadísticas. Si en El Salvador acababan de inaugurar 400 centros de cómputo, Honduras solo acababa de inaugurar uno que no era para la escuela, era para el Ministerio de Educación, el único. Pensar que una escuela iba a tener eso, ay Dios. Y Nicaragua, peor, en esa época no tenía computadora ni centro de cómputo, ni siquiera el Ministerio de Educación. Mucho menos va a tener la escuela. Costa Rica sí. Si El Salvador inauguró 400, Costa Rica inauguró 600. Por eso le digo, Costa Rica es otro rollo. No gran diferencia, pero bueno, estaba un poco más arriba. Le menciono eso porque hoy nosotros estamos tan acostumbrados a ver internet, celular y todo eso. Y hasta criticamos, ¿va? Es que mire, esto debe cambiar en el sistema educativo, esto y lo otro. Vaya, gracias a Dios, ¿va? Que hemos llegado a ese nivel. Pero eso no ha sido así de un día para otro. Bueno, eso es lo que puedo decir según lo que dice aquí. El sábado, claro, vamos a entrar ya más en detalle, son 2 horas. No sé si tienen algún comentario. Esto lo he tratado de hacer rápido porque no quiero quitarle mucho tiempo. Esta no es la propia tutoría, esta solo es de repaso. Entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, sí les agradecería. Si no, pues estaríamos cerrando reunión. A ver, dígame por favor. Margaret Interino estará por ahí, que nos haga un comentario. Creo que todavía estará por ahí. Juan Carlos, todavía está por ahí Juan Carlos, que quisiera escucharlo. Este historial hacia la carrera. Entonces, me pareció un poco que ha habido hace muchos años. Ajá. Sí. Para una actualidad es necesaria una reforma de la sesión. Sí, yo creo que sí, es necesario. Acuérdese que el tema educativo es delicado y es complejo. Y ahora se han descubierto una serie de cosas. Para ponerle un ejemplo, yo estoy de acuerdo con usted, se necesitan cambios. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, ay, disculpe que hablo de mí, pero bueno, es lo primero que me ocurre en este momento. No debería poner yo ese ejemplo, porque se trata de mi persona, pero bueno, es lo primero que me ocurre. Yo participé en un evento en Perú hace como unos 8 años, invitado por Microsoft, era un evento internacional, y bueno, la primera conferencia la dio
el encargado de educación a nivel mundial de la compañía Maestros. Un hombre muy inteligente. Y a mí me sorprendió un poco cuando dijo, el profesor, señores, en esta época no es indispensable. Eso no quiere decir que no sirva para nada, es que no es indispensable. Y luego pasó casi una hora explicando por qué afirmaba eso. Él estaba pensando en tecnología y esto y lo otro, y hasta nos planteó, mire, si en el futuro en el celular va a haber esto y lo otro. Él tenía razón. Vaya, y estoy hablando de hace 8 años. La gente, especialmente los docentes, se sintieron, digo los docentes porque en mi caso yo soy técnico, trabajo en una escuela con el MINED, pero como técnico administrativo. Soy docente porque por aparte estudié la docencia, tengo una maestría en eso, etc. Pero, vaya, los docentes que habían ahí en ese evento, asustados. Es casi como decirle, mira, usted no lo necesitamos. Claro, él después aclaró por qué afirmaba eso y tenía toda la razón. Vaya, y si eso lo dijo hace 8 años, ¿qué dirá en este momento? No solo de los docentes, de los alumnos, de esto y lo otro. Entonces, como las cosas han cambiado drásticamente, entonces habrá que actualizar todo. Vale, por ejemplo, una de las cosas que le criticamos nosotros como empleados del MINED, al MINED, ¿por qué los asesores pedagógicos, que imaginen el nombre, asesor técnico pedagógico, ¿por qué no van a las escuelas? Mejor que les cambien el nombre y diga asesor financiero, solo paran sentados ahí, ayudando en las liquidaciones, revisando facturas. Parecen empleados de un banco. ¿Y a la escuela cuándo va a ir? No, es que no tiene tiempo, está ocupado en otras cosas, negocios. No es que no sea necesario hacer eso, pero si eso van a hacer, que le cambien nombre y que nombren a los asesores. Esto es solo por ponerle un caso. Y luego estamos desfasados. Vaya, por ejemplo, hablemos ya de matemáticas. El libro es mate. A los profesores, bueno, a mí me parece que el libro de mate es un buen libro, mi opinión personal. ¿Por qué? Porque está preparado, basado en la metodología de resolución de problemas. Eso es válido, es correcto. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que esa metodología es la que mejor le ayuda al estudiante para comprender los conceptos abstractos. No es solo por molestar que sugieren usar esa metodología. Entonces, el libro de mate propone eso. Pero además, el libro de mate requiere que el estudiante se involucre más. O sea, es ya la clase aquella tradicional, eso quedó desfasado según el libro de mate. ¿Y qué hicieron ellos? Darle el libro de mate y meter en 2 días la capacitación a todo el estudiante a nivel nacional. Y le dijeron, vaya, hoy, como ya lo capacitamos, ya tiene el libro, vaya a trabajar con el mate. Un profesor que tenía 30 años de enseñar a la antigua, para comenzar tenía que leer el libro primero. La capacitación fue tan rápida que él no entendió nada. Entonces era que llega, muchos docentes todavía están así. A leerle el libro a los estudiantes, a transcribir, los pone. El libro de mate no fue creado para eso. Y le digo eso porque yo trabajo en una escuela, pues, y he visto. No todos los docentes, no está hablando de todos. Entonces hace falta una preparación. Y es que, mire, hay casos terribles. Vaya, el libro en mate dice, y el currículum oficial de matemáticas dice, cuáles son las competencias que hace falta alcanzar en tercer ciclo, en bachillerato, que es prácticamente la misma. Vale. Entonces yo di una capacitación a un grupo de docentes y le pregunté, señores, defíname por favor qué es una competencia, antes de hablar de la competencia matemática. Nadie pudo definir eso, algo tan básico. Y el libro dice, estas son las competencias a alcanzar, y no sabían que era una competencia. Y así no creo que luego, así hay un montón. ¿Qué quiere decir todo eso?
que hace falta revisar el currículum, hace falta revisar un montón de cosas. Y luego todavía tenemos casos en donde los profesores, los estudiantes no están usando la tecnología de manera correcta. Y eso es grave. La tecnología es una herramienta muy valiosa. El ejemplo son ustedes. ¿Cuántos están ahorrando con novia? Eso es caro. Eso de ir a clases todos los días, de mi pueblito hasta la Universidad Nacional, eso es un gasto, un riesgo. Y si no, se arruina el bus, me sale en la mara. Eso es terrible. Yo hoy no compro saldo, me conecto y ahí vamos. Y la computadora, aunque sea fiada, me la dan. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Entonces, hace falta una revisión completa. Y luego, un libro, para mí, tan bueno como el libro en mate, no se está usando adecuadamente. Son muy pocos docentes los que realmente lo usan correctamente. Y cuando lo usan correctamente, los resultados son evidentes. Yo ahorita he creado un curso de jóvenes talentos. Así le he puesto. No es que yo quiera ir a piratearlo en la Universidad Nacional, sino que descubrimos dentro de un grupo de 1.300 alumnos, porque eso tiene la escuela donde trabajo, que habían 14 cuya capacidad estaba arriba del promedio. Entonces yo hice todos los trámites y pedí autorización para capacitar a esta gente en informática y en matemática. Los resultados son buenos, los cipotes están demostrando que tienen una capacidad arriba de lo normal. Vaya. ¿Y por qué menciono esto? Porque si uno revisa quién es el profesor de matemática de este niño y por qué le gusta tanto la matemática del cipote, resulta que es un profesor que conoce de matemática, que sabe aplicar muy bien la metodología que dice el libro en mate. Y entonces el cipote, los resultados, él que ya tiene una capacidad arriba del promedio, y el profesor que es bueno en eso, ahí están los resultados, ahí están. Mire, si hay cipotes que yo tengo en el grupo que me han dejado hasta con la boca abierta. Cuando estaba haciendo la prueba diagnóstica, un niño digo niño porque mi cuerpecito de hombre tiene todavía, un niño de octavo de séptimo. Me llama, yo estaba con ellos ahí cuando yo estaba haciendo la prueba diagnóstica y me dijo, mire profesor, ¿cómo resuelvo este problema? Yo, ingenuo, dije, le cuesta la matemática y comienzo a explicarle. Y buscamos la respuesta correcta y le digo, esta es la respuesta correcta, marcala ahí en la prueba, porque la prueba era en línea. Y me dice, ya la marqué. Bueno, ¿cómo es eso? Es que el examen yo hace rato que lo terminé. Y entonces, ¿por qué me llamaste? Es que como dicen que usted da clase de matemática, yo quería ver si es cierto. Y hoy sí me ha demostrado que es bueno. Ay, mira, le dije, yo con el cuento me salís. Mira, hoy me vas a demostrar vos. Y le puse 2 ejercicios. De esos, son problemas que le exigen plantear una ecuación y resolver. Resolveme esto. Rápido me resolvió el cipote. Resolveme esto, me lo resolvió. Ese es de lo que tengo de alumnos ahí. Y fui a ver quién le daba clase de matemática. Era un profesor brillante en matemática, que para él el libro en mate es la Biblia. Lo cumple al pie de la letra. Ahí están los resultados. El cipote que no es ningún dundo. Y el profesor bueno, ahí están los resultados. Pero los que no están conmigo en el grupo, voy a investigar. La señora llega, vaya a hacer, muchachos, el MINET dice que tenemos que ver este tema. Abran el libro en mate, página tal, lean. Y ahí me cuenta. Gran clase de matemáticas. ¿Qué hace el cipote? Así de escondida saca el celular, pone a chatear. ¿Qué aprendió? Tal vez a chatear. Ahí están los resultados. Háganle un examen de matemática de cipote. Ese no sabe nada. Entonces, hace falta lo que dice el compañero. Revisar todo. Si es necesaria una reforma, hagámosla. Los tiempos han cambiado drásticamente.
Antes no existía universidad en línea. Yo vivo en un pueblo de Sonsonate. Cuando yo quise ir a estudiar ingeniería, solo había universidad en San Salvador, nada más. Y solo habían dos, la Nacional, que siempre ya tiene sus años, es la primera, y la UCA. Y entonces, como yo viajaba todos los días a clase, no dije yo, la Nacional mejor no. No, porque no, es que había que atravesarse todo San Salvador. Cambio la UCA y me quedaba en las narices. Entonces yo dije, me bajo aquí, voy a la UCA, llevo clase, almuerzo y me voy para mi casa. En cambio la Nacional hay que atravesarse todo San Salvador para ir a tomar el bus y regresarme. En la UCA salgo de clase ahí nomás en la puerta de la UCA, espero el bus para mi casa. Por eso fui a la UCA. Pero no existía universidad, ni siquiera en Sonsonate, que es la cabecera. Entonces, ahora, mira, hay un montón de universidades privadas y la nacional que ha puesto sucursales y además está la universidad en línea, que la universidad en línea yo siempre he dicho, no es porque yo trabajo aquí, para mí la universidad en línea es lo mejor que ha hecho quien lo hizo. ¿Por qué? Es que tiene unas ventajas matonas y cabal cuadra con la tecnología, con esto y con lo otro. Y la nacional que está haciendo lo posible para estar a la altura de todo eso. No es porque yo trabaje allí, porque quiera quedar bien con los jefes, no, no, no. Pero hay que ser realista. Hay un esfuerzo constante para mejorar esto y estar al día. Ahora hasta ven raro que uno diga, voy a clase, ¿a dónde? ¿Y por qué no lo recibí en línea? Eso que hoy es lo más normal. Ay, Dios, hace 20, 30 años no era así. Entonces, los tiempos han cambiado, la tecnología llegó para quedarse, etcétera, etcétera. Hace falta, pues, revisar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo. Han habido cambios, han habido mejoras, ha habido muchas cosas positivas, pero todavía hay deficiencias y deficiencias graves. Yo lo que critiqué hace unos meses, no les digo a dónde porque se van a asustar, pero en una conferencia que yo di, dije, ¿por qué razón no se establece un sistema como el de Cuba aquí, con los docentes? Y toda la gente asustada, este es comunista, este es de izquierda, este no sé qué. Es que no se trata de eso. ¿Cómo hacen en Cuba con los docentes? El docente trabaja 4 años corridos, bien o malo como sea, pero ahí está. El quinto no trabaja. Mantiene su salario, mantiene su plaza, pero por ley tiene que ir a prepararse a la universidad. Pasa un año estudiando en la universidad para actualizarse. Hoy, ayer, aprende mucho de tecnología y otras cosas. Terminó ese año, regresa a la escuela donde trabajaba para aplicar todo lo que aprendió. Y así va a pasar otros 4 años. Terminados esos 4, lo mismo, váyase a preparar. Y durante un año, él jamás visita la escuela, porque él es estudiante. Su salario lo mantiene, la prestación, todo igual, excepto que no va a la escuela. Y por eso la educación en Cuba ha mejorado un montón, porque hay que reconocerlo, pues las cosas cambian, la tecnología cambia, y uno a la antigua toda la vida. En Cuba no pasa eso. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo aquí en El Salvador? Meter a la fuerza a los docentes cada cierto tiempo, pero no ponerlo un día, va a recibir 2 días de capacitación de mate. No, eso no es. Usted se va un año entero a la universidad, va a cursar todo esto, y solo eso va a hacer. Su salario aquí está, mensualmente. Todo lo demás aquí está. Esas cosas siento yo que hacen falta. Entonces, y hay otra serie de cosas más. Entonces el compañero tiene razón. Yo considero que ya sea que sea realmente una reforma o no, hay cosas todavía que arreglar. El sistema no es perfecto, pero hay que reconocer que ha mejorado. Ha habido un esfuerzo considerable, eso sí. Bueno, no sé si alguien tiene otro comentario, alguna pregunta. Yo quedaría por finalizar esta reunión porque tenemos que... Ustedes tienen otro compromiso.
Así que les agradezco mucho. Si no hay comentario, entonces vemos acá, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana y vamos a tratar todos estos temas ampliamente, ¿verdad? Pero ya más o menos ustedes quedaron informados de todo. Yo sí les pediría que aunque la materia es más teórica que otra cosa, la revisemos con cuidado, ¿verdad? Si pensamos dedicarnos a la enseñanza, no basta con poder demostrar teoremas. Hay que saber la parte teórica, que es la base, ¿verdad? Y eso en este tipo de asignatura. Y no dar por supuesto. Eso es un problema. En la tutoría anterior hablamos de un concepto aparentemente chichero. ¿Qué es educación? Sí, pero a veces la gente no sabe dar una respuesta así clara, precisa. Se queda pensando y comienza a inventar cosas. Eso no es educación. El que sabe dice, bueno, educar o educación consiste en esto, bien claro, bien documentado. Entonces se ve fácil, educación. ¿Quién no sabe qué es educación? Dígamelo, deme la definición. Es que mire, déjeme leer. O sea, no sabe. Pero es que la materia es fácil. Sí, pero usted no sabe. Entonces mejor sentémonos, leamos, discutamos, hablemos y todo eso va a quedar claro. Eso unido a la parte matemática, bueno, usted va a ser un profesional brillante. Claro que sí. Porque además de resolver teoremas y esto y lo otro, usted lleva toda esa base teórica. Usted sabe de metodología, de constructivismo, de esto y lo otro. Que eso no son teoremas, pero es que lo necesita. A menos que sea un matemático puro que no va a ir a dar clases nunca. Ahí, pues creo yo que no es tan urgente que conozca de eso. Ahora, si usted dice, no, es que yo voy a dedicarme a la enseñanza de la matemática, pues por favor, saque 10 en esta asignatura y no se va a arrepentir. Ustedes van a decir, este hombre es buen matemático, pero es que además sabe enseñar y no todos saben enseñar. Vale, me quedo hasta aquí, les agradezco mucho, pasen muy buena noche y yo voy a cerrar sesión en este momento. Al que me ayudó con la grabación le agradezco. Bueno, iba todo más o menos bien, pero me di cuenta que mi máquina no funciona.